Mi familia me dio la espalda cuando me quedé sin trabajo. 2 años después, entraron y dijeron, tú no tienes una familia, nos quedaremos con la casa. No dije una palabra, pero llamé al 911. Soy Christy, tengo 32 años, y nunca pensé que mi propia familia me daría la espalda cuando perdí mi trabajo. La reducción de personal de la empresa me dejó desempleada. Pero el verdadero golpe vino cuando aquellos que deberían haberme apoyado me excluyeron por completo. La casa que mis abuelos me dejaron se convirtió en mi única seguridad hasta aquel terrible sábado en que mi familia apareció para exigirla. Antes de compartir cómo mi propia familia intentó dejarme sin hogar, déjame saber desde dónde estás viendo esto y presiona ese botón de suscripción. Créeme, querrás ver cómo me mantuve firme. Al crecer, siempre encontré consuelo en la casa de mis abuelos. Su modesta casa de 3 dormitorios en la calle Maple se convirtió en mi santuario cuando las cosas se ponían tensas en casa con mis padres. Mi abuela horneaba galletas que llenaban la cocina con el dulce aroma de la vainilla y la canela, mientras que mi abuelo me enseñaba a arreglar casi cualquier cosa. Su amor incondicional era algo con lo que podía contar, a diferencia de la naturaleza impredecible de mi propio hogar. Mi padre, Richard, construyó un exitoso negocio de construcción a base de pura determinación y una voluntad de hierro. Esas mismas cualidades que lo hicieron exitoso profesionalmente lo hacían difícil en casa. Nada era nunca lo suficientemente bueno, especialmente cuando se trataba de mí. Mi madre, Karen, elegía la paz por encima de la confrontación, convirtiéndose en una espectadora silenciosa de su comportamiento controlador. Ella susurraba, simplemente haz lo que dice tu padre, cada vez que intentaba defenderme. Mi hermana Ashley, 4 años mayor, aprendió pronto a navegar los humores de nuestro padre, a menudo sacrificando mis sentimientos para mantenerse en sus buenos términos. Pero en la casa de la abuela y el abuelo Luis, nada de eso importaba. Me veían por quién era. Nuestra pequeña genio del marketing, me llamaba el abuelo desde que hice carteles para mi puesto de limonada a los 8 años. Fomentaron mi creatividad cuando mi padre la descartaba como ensoñaciones inútiles. Asistieron a todos los eventos escolares cuando mis padres estaban demasiado ocupados. Eran mis verdaderos padres en todos los sentidos importantes. Después de la universidad, ascendí hasta convertirme en ejecutiva de marketing en TechVision, una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en nuestro estado. Mi salario superó al de mi padre por primera vez cuando cumplí 28 años, un hecho que nunca mencioné, pero que él de alguna manera descubrió en una cena familiar. La tensión silenciosa que siguió lo dijo todo. A pesar de nuestra complicada relación, todavía ayudaba a mi familia financieramente cuando era necesario. Pagué la boda de destino de Ashley cuando el negocio de mis padres atravesó una mala racha. Cubrí el pago inicial del coche nuevo de mis padres cuando el viejo se estropeó inesperadamente. Financié la matrícula de la escuela privada de mi sobrino cuando Ashley y su esposo, Jake, estaban entre trabajos. Nunca esperé gratitud, pero sí esperaba una decencia básica a cambio. Cuando mis abuelos fallecieron con 6 meses de diferencia, el dolor casi me destrozó. El abuelo se fue primero, un ataque al corazón mientras dormía. La abuela lo siguió, y la enfermera del hospicio dijo que fue tanto por un corazón roto como por el cáncer. La última vez que la vi, presionó la llave de su casa en mi palma. Este hogar siempre ha sido tuyo en espíritu, Christy, susurró. Pronto será tuyo en verdad. La lectura del testamento sorprendió a todos. Mis abuelos me dejaron su casa a mí, no a mis padres como todos habían asumido. La propiedad no era extravagante, pero representaba seguridad financiera y décadas de ahorro cuidadoso. Ubicada en un vecindario que se había revalorizado significativamente a lo largo de los años, valía considerablemente más que cuando la compraron como recién casados. Mi padre no pudo contener su ira en la oficina del abogado. Esto no tiene sentido, se enfureció. Ella ya tiene un condominio en el centro. Somos sus padres. Esto debería ser para nosotros. Sus padres fueron muy claros en sus instrucciones, explicó pacientemente el abogado. La casa es para Christy. Les dejaron provisiones financieras separadas a ustedes, señor y señora Spencer. Esas provisiones eran generosas, pero mi padre no podía ver más allá de lo que percibía como un desaire. Mi madre, como siempre, no dijo nada, aunque sus ojos transmitían su decepción. Ashley evitó mirarme por completo.
Durante semanas, las reuniones familiares se volvieron insoportables. Comentarios sobre favoritismos y manipulación de los ancianos se lanzaban descuidadamente. Sin embargo, con el tiempo, parecieron aceptar la situación, especialmente cuando mantuve la casa exactamente como mis abuelos la habían conservado, hasta preservar el jardín de mi abuela y el taller de mi abuelo. Continué avanzando en mi carrera, obteniendo ascensos y bonificaciones. Mi vida personal también floreció. Salí con algunos hombres agradables, aunque nada serio se desarrolló. Tenía amigos cercanos, era voluntaria en el refugio de animales local y corría medias maratones los fines de semana. La vida se sentía estable, productiva y feliz. Las tensiones familiares disminuyeron mientras mis padres disfrutaban de su regalo financiero, y Ashley quedó embarazada de su segundo hijo. Pensé que habíamos superado el drama de la herencia. Estaba equivocada. La frágil paz solo estaba preparando el escenario para una traición que nunca vi venir. La recesión económica golpeó nuestra región como un tsunami. Las empresas que parecían insumergibles comenzaron a tambalearse peligrosamente. Techvision, a pesar de su crecimiento anterior, no fue inmune. El director ejecutivo convocó una reunión general de emergencia un martes por la mañana lluvioso. Su expresión sombría nos lo dijo todo antes de que pronunciara una palabra. Necesitamos reducir nuestra fuerza laboral en un 30%, con efecto inmediato, anunció. Los jefes de departamento tienen la difícil tarea de determinar qué puestos son esenciales. Acababa de completar una exitosa campaña de marketing que aumentó nuestra base de clientes en un 22%. Mis evaluaciones de desempeño eran consistentemente calificadas como excepcionales. Había sido mentora de miembros del personal junior y me había ofrecido como voluntaria para proyectos interdepartamentales. Seguramente mi puesto estaba seguro. 2 horas después, me senté frente a mi directora, observando cómo evitaba el contacto visual mientras me empujaba un paquete de indemnización sobre el escritorio. Esto no tiene nada que ver con tu desempeño, Christy. Marketing está recibiendo el mayor golpe porque la Junta lo considera no esencial durante la recesión. Salí llevando una caja de artículos personales, mi tarjeta de empleada ya desactivada. El SOC ni siquiera se había registrado todavía. 10 años de trabajo dedicado terminaron en una conversación de 15 minutos. Los miembros de mi equipo apartaron la vista cuando pasé, temerosos de que pudieran ser los siguientes. Inicialmente, no estaba preocupada. Con mi experiencia, referencias y contactos en la industria, encontrar un nuevo puesto parecía seguro. Actualicé mi currículum, contacté a reclutadores y programé cafés de networking con antiguos colegas. Mi paquete de indemnización y mis ahorros proporcionaban un colchón cómodo. Calculé que podría pasar 6 meses sin ingresos si fuera necesario, aunque esperaba estar empleada en 6 semanas. 6 semanas se convirtieron en 3 meses. 3 meses se convirtieron en 6. La contracción en toda la industria significó que los puestos de marketing desaparecieron por todas partes. Las empresas implementaron congelaciones de contratación. Antiguos colegas que habían prometido ayudar de repente dejaron de devolver las llamadas. Reclutadores que una vez me habían buscado ahora no tenían nada que ofrecer. A medida que mi cuenta bancaria disminuía, la ansiedad se apoderó de mí. Recorté todos los gastos innecesarios, cancelé suscripciones y dejé de comer fuera. Solicité puestos por debajo de mi nivel de experiencia y fuera de mi campo. Tomé cursos en línea para ampliar mis cualificaciones. Nada funcionó. El mercado laboral se había secado por completo. Cuando mis ahorros alcanzaron un nivel crítico, me tragué mi orgullo y llamé a mis padres. No habíamos hablado mucho desde que perdí mi trabajo, principalmente porque había estado ocultando la gravedad de mi situación. Ahora necesitaba ayuda, solo lo suficiente para cubrir un pago de la hipoteca mientras esperaba que las entrevistas se materializaran. Papá, no te lo pediría si no fuera importante, expliqué, tratando de mantener la voz firme. Es solo temporal hasta que consiga algo. Tengo 3 entrevistas prometedoras la próxima semana. El silencio en el teléfono se alargó incómodamente antes de que respondiera. Deberías haber planeado mejor, Christy. Siempre gastaste con demasiada libertad. Quizás ahora aprendas algo de responsabilidad. Sus palabras dolieron como una bofetada. Papá, nunca te he pedido dinero antes. De hecho, he ayudado a la familia cuando lo necesitabais.
Esa fue tu elección, dijo fríamente. Nadie te pidió que te hicieras la generosa con tu dinero de la tecnología. Elegiste ese condominio lujoso y ese estilo de vida caro. Tus abuelos permitieron tu comportamiento irresponsable al darte esa casa en lugar de pensar en toda la familia. Deberías venderla si estás tan desesperada. Terminé la llamada, demasiado conmocionada para discutir. Mi madre llamó 20 minutos después. Tu padre solo está preocupado por su propio negocio, dijo, su tono de disculpa pero firme. No podemos ayudar en este momento. ¿Has considerado vender tu condominio o conseguir un compañero de cuarto? Ya había puesto en venta mi condominio, pero el mercado estaba inundado de propiedades similares a medida que se extendían los despidos. Nadie compraba. En cuanto a los compañeros de cuarto, me había mudado a la casa de mis abuelos para ahorrar en gastos mientras intentaba vender el condominio. Ashley llamó a continuación, su tono falsamente comprensivo. Esta economía es simplemente terrible, ¿no? Jake y yo también estamos recortando gastos. ¿Has pensado en vender la casa de la abuela y el abuelo? Podrías hacer una fortuna en este vecindario, incluso en este mercado. Cuando le expliqué que la casa era mi hogar ahora, especialmente con mi condominio sin vender, suspiró dramáticamente. Bueno, no se puede tener todo, Christy. Algunos de nosotros tenemos hijos que mantener. No tenemos el lujo de la sentimentalidad. Su esposo, Jake, llamó más tarde esa semana, aparentemente para ver cómo estaba. Ashley y yo estuvimos hablando, comenzó casualmente. Y nos preguntábamos si habías considerado que tus abuelos te dejaron esa casa cuando te iba bien. Probablemente lo hicieron como un extra, no como tu residencia principal. ¿No crees que querrían que beneficiara a toda la familia ahora que estás entre éxitos? Las implicaciones eran claras en sus ojos. Mi desempleo me hacía indigna de mi herencia. La casa que me habían dejado explícitamente estaba de alguna manera sujeta a debate familiar ahora que ya no era la pariente de altos ingresos. La noticia se extendió por la familia extendida. Primos que solían pedirme referencias laborales dejaron de incluirme en los chats grupales. Tías que me habían presentado con orgullo como su sobrina exitosa en tecnología ahora hacían preguntas puntiagudas sobre mi búsqueda de empleo de maneras que se sentían como interrogatorios. El tío Esteve, que me había pedido dinero prestado el año pasado para la matrícula de su hijo, ahora me daba consejos no solicitados sobre puestos de nivel inicial y sobre ajustar las expectativas. A medida que el desempleo se prolongaba, mi salud mental se deterioró. Me despertaba con ataques de pánico, mi corazón acelerado y el sudor empapando mis sábanas. La depresión se instaló sobre mí como una pesada manta. Los correos electrónicos de rechazo, cuando las empresas se molestaban en responder, se acumulaban en mi bandeja de entrada. Cada uno se sentía como otro fracaso. Mis beneficios de desempleo apenas cubrían la mitad de mis gastos, incluso con recortes drásticos. La hipoteca de la casa de mis abuelos, aunque modesta, se cernía sobre mí cada mes. Vender mi condominio se convirtió en una necesidad urgente. Pero meses en el mercado solo produjeron ofertas a la baja que no cubrirían el saldo de la hipoteca. Desesperada, llamé a mis padres una última vez. Mi padre respondió, su voz inmediatamente hostil. ¿Y ahora qué, Christy? Papá, estoy a punto de incumplir un pago de la hipoteca por primera vez en mi vida. Solo necesito lo suficiente para cubrirlo este mes. Puedo devolvértelo con intereses. Tú te lo buscaste, me interrumpió. Ahora atente a las consecuencias. Quizás finalmente aprendas algunas lecciones del mundo real sobre la responsabilidad. La llamada terminó con esas palabras. Mi propio padre, que tenía los medios para ayudar, eligió verme ahogarme en su lugar. El silencio de mi familia se volvió completo. Pasaron semanas sin una sola llamada, mensaje de texto o correo electrónico. Mi cumpleaños llegó y pasó sin reconocimiento. Las redes sociales mostraban que seguían con su vida como de costumbre, cenas familiares, salidas de fin de semana, vacaciones, todo sin mí. Ashley publicó fotos de una barbacoa familiar donde todos sonreían brillantemente. No había una silla vacía que indicara mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido. Las invitaciones para el Día de Acción de Gracias fueron para todos menos para mí. Las tarjetas de Navidad llegaron para los vecinos a ambos lados de mi casa, pero no en mi buzón.
Cuando mi sobrino tuvo su obra de teatro escolar, me enteré a través de las fotos de Facebook publicadas después del evento. El pie de foto decía, toda la familia tan orgullosa, a pesar de mi conspicua ausencia. El aislamiento cortó más profundo que la tensión financiera. Había perdido no solo mi identidad profesional, sino también mi lugar en la familia. El rechazo se sintió absoluto y deliberado. Sin ingresos y con recursos menguantes, me volví creativa para recortar gastos. El termostato se mantenía bajo en invierno. Usaba capas en lugar de encender la calefacción. Aprendí a cocinar comidas económicas desde cero, estirando los ingredientes durante varios días. Internet y la televisión por cable eran lujos que ya no podía permitirme. La biblioteca se convirtió en mi fuente de libros, wifi e interacción humana. Vender posesiones se convirtió en una necesidad semanal. Mi ropa de diseñador fue lo primero, luego los aparatos electrónicos, luego los muebles de mi condominio. Cada artículo vendido representaba otro mes de mantener las luces encendidas o hacer un pago parcial de la hipoteca. Conservé solo lo que tenía valor sentimental o necesidad práctica. Encontrar trabajo se convirtió en mi trabajo a tiempo completo. Pasaba 8 horas diarias buscando en bolsas de trabajo, enviando solicitudes y haciendo seguimiento de pistas. Ocasionalmente, surgían entrevistas, que aumentaban mis esperanzas solo para aplastarlas días después con correos electrónicos de rechazo genéricos. La brecha en mi historial laboral crecía, haciendo que cada solicitud tuviera menos probabilidades de éxito que la anterior. Mi identidad, definida durante tanto tiempo por el éxito profesional, se desmoronó. ¿Quién era yo sin mi título de trabajo, mi salario y mis logros profesionales? La pregunta me atormentaba en las noches de insomnio. La ejecutiva de marketing segura de sí misma desapareció, reemplazada por alguien que apenas reconocía en el espejo, cansada, ansiosa, disminuida. Un punto de inflexión llegó inesperadamente en el mercado de agricultores del vecindario, donde había ido a comprar las verduras más baratas disponibles. Al dejar caer mi único billete de $5 en un charco, me arrodillé para recuperarlo, conteniendo las lágrimas de frustración. Una mujer de mi edad se acercó, tendiéndome un billete seco. «Toma el mío», ofreció. «Ese ha visto días mejores». Diana se convirtió en mi primera amiga en esta nueva realidad. Una diseñadora gráfica independiente que trabajaba desde casa, entendía la incertidumbre económica. Cuando le expliqué mi situación, asintió sin juzgar. «El sistema está diseñado para que creamos que la pérdida de empleo es un fracaso personal», dijo. «No lo es. Es solo el capitalismo haciendo lo que hace el capitalismo». A través de Diana, me enteré del centro comunitario local que ofrecía asesoramiento profesional gratuito y sesiones de terapia a bajo costo. El consejero me ayudó a reestructurar mi currículum para abordar la brecha laboral. El terapeuta me ayudó a procesar el rechazo familiar que me había herido tan profundamente. Una pequeña oportunidad surgió cuando la tienda de comestibles local necesitó ayuda temporal para la temporada navideña. El pago era el salario mínimo, las horas inconsistentes y el trabajo físicamente exigente. Pero lo acepté con gratitud. De pie en la caja durante turnos de 8 horas, escaneando artículos que ya no podía permitirme comprar, me tragué mi orgullo y me concentré en los preciosos cheques de pago. Entre turnos, encontré consuelo en la cocina de mi abuela. Mientras limpiaba un armario, descubrí su caja de recetas llena de tarjetas escritas a mano que detallaban sus platos favoritos. Preparar su pollo con dumplings o su crumble de manzana me conectaba con su memoria y me proporcionaba comida reconfortante y económica. El sentimiento familiar levantó temporalmente la pesadez de mi corazón. Con la primavera llegó la oportunidad de reducir aún más los costos de alimentos. Las herramientas de jardinería de mi abuelo todavía colgaban ordenadamente en el cobertizo. Usando sus viejos libros de jardinería y tutoriales de YouTube, preparé la tierra y planté verduras. Trabajar la tierra resultó terapéutico. El trabajo físico canalizaba mi ansiedad hacia la productividad. La primera cosecha de lechuga, apenas suficiente para una ensalada, representó sin embargo una pequeña victoria. Los vecinos notaron mis esfuerzos. La señora Patterson de al lado me trajo plántulas de sus plantas de tomate. Walter siempre compartía su cosecha con nosotros, recordó, refiriéndose a mi abuelo. Estaría orgulloso de verte continuar con su jardín. Sus palabras, la primera validación que había recibido en meses,
me hicieron llorar inesperadamente. El señor Castillo, al otro lado de la calle, me contrató para ayudarlo con sus problemas informáticos, insistiendo en pagarme más de lo que pedí. La maestra jubilada a 2 puertas de distancia necesitaba a alguien para pasear a su perro cuando su artritis se agudizaba. Pequeños trabajos de los vecinos crearon una tenue red de apoyo, proporcionando tanto ingresos como conexión humana cuando mi familia no había proporcionado ninguno. A medida que se acercaba el invierno de nuevo, el puesto de tiempo parcial en la tienda de comestibles terminó. El condominio seguía sin venderse. Los cobradores de deudas llamaban con creciente frecuencia. Hacía malabarismos con pagos parciales, siempre manteniéndome lo suficientemente a flote para evitar cortes de servicios públicos o avisos de ejecución hipotecaria. Cada mes requería un cálculo cuidadoso de qué acreedor podía esperar y cuál debía ser apaciguado. El momento más oscuro llegó durante una tormenta de hielo en diciembre. Los cortes de energía afectaron al vecindario durante 3 días. Sin electricidad para la calefacción, la temperatura en la casa bajó a 7 grados Celsius. Me acurruqué bajo todas las mantas que tenía, vistiendo múltiples capas, incapaz de dormir por el frío. Mi teléfono celular, la última conexión con posibles empleadores, se quedó sin batería sin poder cargarlo. El aislamiento completo, la incomodidad física y la desesperanza convergieron en esas noches oscuras y heladas. Cuando volvió la electricidad, revisé mi correo electrónico y encontré otra carta de rechazo de una entrevista prometedora. Algo se rompió dentro de mí ese día. Me senté en el sofá descolorido de mis abuelos y lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Luego, en la calma que siguió, una extraña serenidad se apoderó de mí. Había tocado fondo. No había a dónde ir sino hacia arriba. El camino a seguir se reveló inesperadamente un martes por la tarde en mi trabajo en la tienda de comestibles. Un cliente llamado Marcus luchaba con la máquina de autopago, cada vez más frustrado. Después de ayudarlo a completar su compra, le mencioné que la aplicación de la tienda tenía una interfaz más fácil de usar. La forma en que lo explicaste fue tan clara, comentó. A nuestra empresa le vendría bien alguien con tus habilidades de comunicación. Lo que comenzó como una conversación casual llevó a Marcus a compartir los desafíos de su negocio. Era dueño de una pequeña firma de ingeniería que había desarrollado productos innovadores pero que luchaba con el marketing. Somos ingenieros, explicó. Sabemos cómo construir cosas, no cómo venderlas. Cuando se enteró de mi experiencia, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Te interesaría echar un vistazo a nuestro sitio web? Solo dame tu opinión profesional. Puedo pagarte por una consulta. La tarifa de consulta que ofreció superaba lo que ganaba en 2 semanas en la tienda. Más importante aún, representaba volver a usar mis habilidades reales. Esa noche, analicé el sitio web de su empresa, los materiales de marketing y la presencia en las redes sociales. Identifiqué debilidades, oportunidades y mejoras inmediatas. Nuestra reunión de seguimiento estaba programada para 1 hora, pero duró 3. Marcus escuchó atentamente, tomando notas mientras yo describía estrategias para llegar a su mercado objetivo de manera más efectiva. Esto es exactamente lo que nos ha estado faltando, dijo finalmente. ¿Considerarías manejar nuestro marketing por contrato? No sería a tiempo completo, pero era más que un salvavidas. Era una validación. Alguien todavía valoraba mi experiencia profesional. Acordamos un contrato de 3 meses con entregables específicos. La compensación, aunque menor que mi salario anterior, cubriría mi hipoteca y mis gastos básicos. Trabajando desde la mesa del comedor de mis abuelos, creé campañas de marketing para la empresa de Marcus. Cada día traía desafíos que ocupaban mi mente en lugar de agotar mi espíritu. Cuando la primera campaña aumentó sus clientes potenciales en un 30%, Marcus extendió el contrato y me recomendó a otro propietario de una pequeña empresa. El dormitorio de invitados se transformó en una oficina en casa. El viejo escritorio de mi abuelo, recuperado del sótano, se convirtió en mi espacio de trabajo. Sus herramientas meticulosamente organizadas inspiraron mi sistema de gestión de proyectos. Lo imaginaba observando con aprobación mientras yo construía algo nuevo de las ruinas de mi antigua carrera. Diana resultó invaluable durante esta transición, presentándome a un grupo de networking para profesionales independientes. No eres solo una freelance, insistió. Estás construyendo un negocio. Piensa en grande.
Su aliento me llevó a desarrollar un nicho de servicios de marketing específicamente para pequeñas empresas de ingeniería y técnicas que no podían permitirse agencias tradicionales. Estas empresas, dirigidas por personas técnicamente brillantes con conocimientos limitados de marketing, necesitaban exactamente lo que yo ofrecía, experiencia sin el precio de una agencia. Crear un sitio web para mi nuevo negocio requirió aprender habilidades más allá de mi zona de confort. Las noches investigando diseño web, SEO y marketing digital para mi propia empresa dieron sus frutos a medida que desarrollaba nueva experiencia que podía ofrecer a los clientes. Cada nueva habilidad añadía otro servicio a mi creciente lista de ofertas. 3 meses después de iniciar esta nueva empresa, me di cuenta de que había ganado lo suficiente para pagar todas mis facturas sin tocar mis ahorros. A los 6 meses, ganaba consistentemente más que mis gastos básicos. Pequeñas victorias se acumularon: pagar una tarjeta de crédito, cancelar la venta de mi condominio y encontrar un inquilino confiable en su lugar, hacer un pago extra de la hipoteca. La curación psicológica coincidió con la recuperación financiera. El trabajo independiente requería desarrollar una nueva relación con el dinero, ahorrar agresivamente durante los meses abundantes para prepararse para los periodos más escasos. Esta mentalidad, nacida de la necesidad, proporcionó una seguridad que ni siquiera mi antiguo salario de 6 cifras había ofrecido realmente. A medida que mi negocio se estabilizaba, encontré tiempo para mejoras en el hogar. Mi abuelo me había enseñado carpintería y fontanería básicas durante los veranos de mi infancia. Ahora veía vídeos instructivos y abordaba proyectos que él habría manejado fácilmente, como arreglar el grifo de la cocina que goteaba. Sus herramientas encajaban perfectamente en mis manos. Sentía su presencia guiándome. La renovación de la cocina se convirtió en un símbolo de mi proceso de reconstrucción. Los gabinetes anticuados se vinieron abajo. La pintura fresca iluminó las paredes. Ahorré durante meses para reemplazar el antiguo refrigerador. Cada mejora honraba a mis abuelos mientras hacía la casa verdaderamente mía. El doble propósito se sentía correcto, preservando su legado mientras creaba mi futuro. Nuevas amistades se desarrollaron durante este periodo de crecimiento. Los clientes se convirtieron en amigos. Los vecinos me invitaban a cenar. Diana me presentó a su círculo de profesionales creativos que entendían la naturaleza de vacas gordas y vacas flacas del trabajo independiente. Estas conexiones carecían de la obligación de los lazos familiares, pero ofrecían algo más valioso: apoyo auténtico basado en quién era yo, no en lo que podía proporcionar. El jardín se expandió en mi segunda primavera de autoempleo, más allá del beneficio práctico de las verduras frescas. Se convirtió en una metáfora que abracé por completo. Las semillas necesitaban tiempo bajo tierra antes de mostrar signos de crecimiento. La paciencia, el cuidado constante y la fe en el proceso producían resultados que no podían apresurarse. La reconstrucción de mi carrera siguió la misma ley natural. Ocasionalmente, los recordatorios de la ausencia de mi familia perforaban la nueva satisfacción. Un cliente mencionaba unas vacaciones familiares. Los vecinos describían tradiciones navideñas. Los amigos publicaban fotos con sus padres y hermanos. Esos momentos todavía dolían, pero de manera diferente ahora, más como el dolor de una vieja herida que el dolor agudo de una herida fresca. Para mi segunda Navidad de autoempleo, mi negocio había crecido lo suficiente como para contratar ayuda a tiempo parcial. El frío desesperado del año anterior había sido reemplazado por un hogar cálido, seguro y que reflejaba cada vez más mis propios gustos junto con las preciadas pertenencias de mis abuelos. El camino a seguir finalmente parecía claro y sostenible. No tenía forma de saber que mi vida cuidadosamente reconstruida estaba a punto de enfrentar su mayor amenaza por parte de las mismas personas que deberían haber celebrado mi recuperación. 18 meses después de iniciar mi negocio, la lucha de los primeros días se había transformado en un crecimiento constante. Mi lista de clientes incluía 15 cuentas regulares y numerosos proyectos puntuales. La oficina en casa se expandió para incluir equipo profesional y un espacio dedicado para videoconferencias. La casa de mis abuelos, que una vez fue mi refugio, ahora también generaba mi sustento. El valor de las propiedades en el vecindario había aumentado sustancialmente. Las modestas mejoras que había hecho pintura exterior fresca, paisajismo y actualizaciones en la cocina realzaron el atractivo de la casa. Varios vecinos habían vendido a promotores ansiosos por construir casas más grandes en los lotes establecidos. Cada venta era noticia en los medios inmobiliarios locales,
con cifras que habrían parecido imposibles cuando mis abuelos compraron su casa décadas atrás. El mensaje de texto de Ashley llegó un martes cualquiera. Ha pasado demasiado tiempo. Un café esta semana para ponernos al día. El tono casual contradecía los 18 meses de completo silencio. Ningún reconocimiento de cumpleaños, festividades o el lanzamiento de mi negocio. Ninguna respuesta a los 3 mensajes que había enviado al principio de nuestro distanciamiento, antes de aceptar la realidad de haber sido excluida. La curiosidad y una persistente esperanza de reconciliación me llevaron a aceptar. Nos encontramos en un café a medio camino entre nuestras casas. Ashley se veía igual, quizás un poco más pulcra con ropa de diseñador y mechas frescas. Su sonrisa parecía genuina mientras me abrazaba, aunque se apartó rápidamente. «Te ves genial», dijo, escaneándome mientras nos sentábamos. «Las cosas deben ir bien. He oído que el negocio está despegando». Me pregunté cómo lo sabía, pero compartí detalles básicos sobre el crecimiento de mi empresa. Ashley escuchó con una atención inusual, haciendo preguntas puntiagudas sobre ingresos y clientes. Luego, con una naturalidad que parecía ensayada, cambió de tema. El vecindario está en auge. Tu casa debe valer el triple de lo que valía cuando la abuela y el abuelo la compraron. Ese promotor, Westbrook Homes, está pagando precios de primera. Se acercaron a nosotros por la propiedad de alquiler de mamá y papá el mes pasado. Cuando mencioné que no tenía interés en vender, su expresión vaciló brevemente antes de volver a un interés agradable. Por supuesto que no. Pero debe ser mucho para que una persona lo mantenga. Todo ese espacio, el trabajo del jardín, los servicios públicos. La conversación divagó hasta que Ashley mencionó a nuestros padres. Mamá y papá han pasado por un mal momento. El negocio de papá ha sufrido algunos golpes. Tuvieron que mudarse a una casa más pequeña. Ha sido duro para ellos, especialmente porque se están haciendo mayores. Problemas de salud, ya sabes. Mi genuina preocupación debió notarse, porque Ashley se inclinó, bajando la voz. Mira, no quería entrar en esto, pero están en problemas financieros. Malas inversiones. Podrían perder su casa. Lamento oír eso, dije sinceramente. A pesar de todo, no les deseaba ninguna dificultad. La cosa es, continuó Ashley, removiendo su café intacto, que ahora que te va bien de nuevo, pensamos que tal vez podrías compartir parte de la herencia, ayudar a la familia. Recibiste la casa cuando ya eras exitosa, y ahora estás de nuevo en pie. Parece justo repartir la bendición. La solicitud me dejó atónita. Después de abandonarme durante mi periodo más oscuro, ahora veían mi recuperación como una oportunidad para ellos mismos. La casa fue un regalo específico de la abuela y el abuelo para mí, respondí con cuidado. No es solo una propiedad para mí. Es mi hogar y ahora la ubicación de mi negocio. La actitud agradable de Ashley desapareció. Así que no vas a ayudar a tus propios padres después de todo lo que han hecho por ti. Eso es increíblemente egoísta, Christy. Es exactamente por eso que las relaciones familiares han sido tensas. Tensas, repetí con incredulidad. Todos me excluyeron por completo cuando perdí mi trabajo. Nadie me ayudó cuando estaba casi sin hogar. Papá me llamó irresponsable cuando pedí ayuda con un pago de la hipoteca. Elegiste ese estilo de vida caro, espetó, recogiendo su bolso. No puedes esperar que otros te saquen de apuros por malas decisiones. Pero ahora que te va bien de nuevo, deberías pensar en retribuir a la familia. La sangre es más espesa que el agua, Christy. Se fue sin terminar su café. La campana sobre la puerta del café tintineó con su abrupta salida. 3 días después, mi padre llamó por primera vez en casi 2 años. Sin saludo, solo un comienzo inmediato en lo que sonaba como un discurso preparado. Ashley me dice que no estás dispuesta a ayudar a la familia. Después de todo lo que hicimos por ti mientras crecías, pagándote la universidad, apoyando tu carrera. Ahora que estamos en necesidad, nos das la espalda. Tu madre está muy disgustada. Papá, yo. Siempre supimos que eras egoísta, pero esto lo lleva a un nuevo nivel. Esa casa debería haber sido para nosotros. Tus abuelos se avergonzarían de cómo estás acaparando los recursos familiares.
Las acusaciones continuaron, su voz subiendo con cada frase. Cuando finalmente logré intervenir diciendo que había reconstruido mi vida sin ningún apoyo familiar, se burló. Tenías una red de seguridad que te proporcionamos. Sin los valores y la educación que te dimos, no tendrías nada. Esa casa es tanto nuestra como tuya. Más aún, ya que somos su hija y su yerno, no solo una nieta. Las llamadas continuaron durante los días siguientes. Mi madre dejó mensajes de voz, su voz llorosa, cargada de tácticas de culpa. Solo queremos lo que es justo para la familia, cariño. Tu padre y yo no estaremos aquí para siempre. ¿No quieres hacer las paces mientras puedas? A través de conexiones comunitarias, descubrí la verdad detrás de sus problemas financieros. Mi padre había invertido fuertemente en un desarrollo inmobiliario especulativo que colapsó en medio de problemas de permisos y disputas con contratistas. No habían perdido su casa, pero sus ahorros para la jubilación habían sufrido un golpe significativo. Los problemas de salud que Ashley mencionó eran la presión arterial alta de mi padre y la ansiedad de mi madre, preocupantes, pero no la situación desesperada que implicaban. Jake, el esposo de Ashley, adoptó un enfoque diferente. En lugar de contactarme directamente, difundió rumores dentro de la familia extendida. Los primos enviaron mensajes incómodos. He oído que no quieres ayudar a tus padres a pesar de hacer una fortuna con esa casa. ¿Es cierto que amenazaste con demandar al tío Richard y a la tía Karen? Las distorsiones eran creativas y dañinas, posicionándome como la villana en una narrativa donde yo había sido la abandonada. La campaña de presión se expandió. Familiares que no había visto en años aparecieron de repente en eventos comunitarios donde yo estaba programada para hablar o hacer networking. Se acercaban con amabilidades superficiales antes de dirigir las conversaciones hacia las obligaciones familiares y compartir las bendiciones. Una tía me acorraló en un evento de la Cámara de Comercio, preguntando en voz alta por qué estaba castigando a la familia al negarme a compartir la riqueza. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, llegó una invitación de mis padres, la primera en 2 años. La tarjeta expresaba sentimientos vagos sobre dejar de lado las diferencias y unirse como familia. Nada reconocía su abandono o el dolor que causó. La invitación se sentía menos como una reconciliación y más como otra oportunidad para presionarme en persona. Cada vez más inquieta, consulté a Jennifer, una amiga abogada que se había convertido en cliente. Revisó el testamento de mis abuelos y los documentos de la propiedad. Todo está claramente a tu nombre, confirmó. Pero las disputas familiares pueden complicarse, incluso cuando la situación legal es clara. Documenta cualquier interacción preocupante y considera precauciones de seguridad. Su consejo me llevó a instalar un sistema de seguridad con cámaras. La medida parecía extrema hasta que Ashley pasó en coche por la casa 3 veces en una tarde, reduciendo la velocidad hasta casi detenerse cada vez. Cuando nuestro primo Ryan, que trabajaba en bienes raíces, pidió un recorrido rápido por la propiedad para ponernos al día, su interés en las dimensiones de las habitaciones y las mejoras recientes parecía todo menos casual. La confrontación que sentía que se estaba gestando llegó antes y de forma más agresiva de lo que anticipé. La mañana del sábado amaneció clara y fresca, el tipo de día de otoño que mi abuela habría llamado perfecto para hornear pastel de manzana. Tenía plazos de clientes que cumplir, pero planeaba pasar unas horas en el jardín primero, cosechando las últimas verduras antes de que llegara la helada. Con una taza de café en la mano y el pelo aún sin peinar, estaba de pie junto a la ventana de la cocina, planeando mi día. El sonido de puertas de coche cerrándose en rápida sucesión rompió la quietud de la mañana. 3 vehículos se detuvieron frente a mi casa, el todoterreno negro de mi padre, el sedán de mi madre y la minivan de Ashley y Jake. La llegada coordinada me provocó un escalofrío. No era una visita casual. Observé por la ventana mientras se reunían brevemente en la acera. Mi padre señaló hacia la casa, su postura rígida de determinación. Mi madre asintió, agarrando su bolso con fuerza. Ashley y Jake intercambiaron miradas antes de seguir a mis padres por el camino de entrada. El timbre sonó, su tono alegre en contradicción con la tensión visible en el grupo en mi porche. Consideré no responder, pero decidí que enfrentarlos directamente era inevitable. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta, pero permanecí en el umbral, bloqueando la entrada. «Christy, ¿te ves bien?», exclamó mi madre con una alegría forzada. «¿Podemos pasar? Tenemos asuntos familiares que discutir».
Antes de que pudiera responder, mi padre me empujó y entró en el vestíbulo. El lugar se ve diferente. ¿Qué le has hecho al papel tapiz de tu abuela? Su tono llevaba desaprobación, como si hubiera profanado un monumento en lugar de actualizar una casa que legalmente era mía. Los demás siguieron su ejemplo, entrando sin invitación. Ashley inmediatamente comenzó a examinar los muebles de la sala de estar mientras Jake se dirigía hacia la cocina, comentando las mejoras de una manera que sonaba como si estuviera evaluando el valor de la propiedad. No los invité a entrar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Por qué están aquí? Mi madre se sentó en el borde del sofá, componiendo su rostro en una expresión de preocupación maternal. Cariño, hemos estado preocupados por ti, viviendo aquí sola, trabajando demasiado. La familia debería estar junta, apoyándose mutuamente. Eso es muy gracioso viniendo de personas que me abandonaron por completo cuando perdí mi trabajo, respondí. 2 años de silencio y de repente la familia es importante. Mi padre, que inspeccionaba las estanterías empotradas como si realizara un inventario, se giró bruscamente. Hemos venido a resolver la situación con esta casa de una vez por todas. Es hora de corregir el error de tus abuelos. Error, repetí. Estaban en su sano juicio cuando hicieron su testamento. Nunca tuvieron la intención de que tuvieras la propiedad exclusiva, interrumpió mi madre. Estaba destinado a ser un arreglo temporal hasta que te recuperaras. Ahora que tu negocio es exitoso, es hora de compartir con la familia. Jake, que había estado examinando mi oficina en casa, se reincorporó al grupo. El valor de las propiedades en este vecindario se ha triplicado. No es justo que una persona se beneficie de esa ganancia inesperada cuando toda la familia podría usar el apoyo. La naturaleza coordinada de sus argumentos confirmó mi sospecha de que esta visita había sido cuidadosamente planeada. Habían discutido la estrategia, anticipado mis objeciones y llegado con un frente unificado. La comprensión de que habían pasado más tiempo planeando tomar mi casa de lo que jamás habían pasado preguntando por mi bienestar durante mi desempleo me golpeó como un golpe físico. Mi padre dio un paso adelante, su expresión endureciéndose en la máscara autoritaria que recordaba de las confrontaciones de la infancia. Esto es lo que va a pasar. Vas a firmar la casa a nombre de tu madre y mío. Te permitiremos quedarte en la habitación de invitados hasta que encuentres un apartamento. Las ganancias de la venta eventual beneficiarán a toda la familia, incluyéndote a ti, aunque tu parte se ajustará para tener en cuenta el tiempo que has vivido aquí sin pagar alquiler. La audacia de su demanda me dejó momentáneamente sin palabras. Ashley aprovechó la oportunidad para agregar, es la única solución justa, Christy. Mamá y papá se están haciendo mayores. Esta casa debería haber sido su herencia para asegurar su jubilación. Ya te has beneficiado suficiente. Reconstruí mi vida sin ninguna ayuda de ninguno de ustedes, dije cuando encontré mi voz. Esta casa es legalmente mía. Mis abuelos querían que la tuviera. No hay nada que discutir. En realidad, sí lo hay. El tono de mi padre cambió a algo peligroso y desconocido. Ya no tienes una familia, Christy. No a menos que cooperes. Estamos preparados para tomar la casa por la vía legal si es necesario. Te costará todo lo que has reconstruido. Mi madre sacó un sobre de su bolso. Encontramos esto entre los papeles de tu abuela. Establece claramente su intención de que la casa finalmente fuera para su hija, mi madre, tras tu recuperación financiera. Extrajo una sola hoja de papel que parecía sospechosamente nueva, no como algo que hubiera estado guardado entre las posesiones de mi abuela durante años. Ashley se acercó, su voz bajando a un susurro conspirador. Las cosas podrían ponerse muy desagradables, Christy. Las batallas legales son caras y dañinas. Los clientes podrían reconsiderar trabajar con alguien envuelto en demandas familiares. ¿Realmente vale la pena esta casa para perder todo lo demás? Jake, siempre el más abiertamente hostil, no se molestó con pretensiones. Sé inteligente por una vez. Firma los papeles de transferencia que trajimos. De lo contrario, te haremos las cosas difíciles de maneras que ni siquiera has imaginado. Mientras hablaban, noté que mi padre examinaba las renovaciones de la cocina, calculando mentalmente los valores. Mi madre había comenzado a abrir cajones en el escritorio antiguo, rebuscando entre papeles que no tenían nada que ver con ella.
Ashley desapareció por el pasillo hacia los dormitorios mientras Jake regresaba a mi oficina en casa. Tienen que irse, dije firmemente. Ahora. Esta es mi casa, y no fueron invitados a entrar. Tu casa, mi padre se rió con dureza. Nunca te has merecido este lugar. Un verdadero proveedor habría ayudado a su familia en lugar de acaparar propiedades. Fracasaste en tu carrera y ahora estás fracasando como hija. No fracasé en nada, respondí. Sobreviví a una recesión económica que afectó a miles. Reconstruí sin ayuda de personas que deberían haberme apoyado más. Y ahora les pido que abandonen mi propiedad. No nos vamos a ninguna parte hasta que esto se resuelva, gritó Jake desde la oficina. Me giré para verlo examinando archivos de clientes en mi escritorio. Sus manos sobre materiales confidenciales. Interesante lista de clientes. Sería una pena que supieran con qué tipo de persona están trabajando realmente. La amenaza implícita a mi negocio catalizó algo dentro de mí. Ya no se trataba solo de la casa. Estaban amenazando todo lo que había reconstruido minuciosamente. El santuario que mis abuelos me habían proporcionado estaba siendo violado por las mismas personas que deberían haber respetado sus deseos más que nadie. Con una claridad sorprendente, me di cuenta de que esta confrontación había sido inevitable desde el momento en que se leyó el testamento. La aceptación temporal había sido estratégica, no genuina. Siempre habían tenido la intención de reclamar lo que creían que era legítimamente suyo. Mi periodo de desempleo simplemente había pospuesto sus planes. Ahora que volvía a tener éxito, vieron una oportunidad de tomar no solo la casa, sino también de beneficiarse potencialmente del éxito de mi negocio. Voy a pedirlo una vez más, dije, mi voz perfectamente tranquila a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Por favor, abandonen mi casa ahora. No va a suceder, respondió mi padre. Acostúmbrate a la idea de que este arreglo va a cambiar hoy. Ashley, toma fotos de cada habitación para el ajuste del seguro. Observé a Ashley sacar su teléfono y comenzar a fotografiar mi sala de estar mientras Jake continuaba revisando mis documentos de negocios. Mi madre ahora examinaba el gabinete de porcelana de mi abuela como si evaluara qué piezas reclamar. Mi padre se paró bloqueando la puerta principal, con los brazos cruzados en la postura que me había intimidado durante toda mi infancia. Sin decir otra palabra, caminé tranquilamente hacia el baño, la única habitación con una puerta con cerradura. Una vez dentro, saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el 911. Necesito reportar intrusos en mi casa que se niegan a irse, le expliqué al operador, manteniendo la voz baja. Entraron sin permiso y ahora me están amenazando y manipulando mi propiedad personal. Les he pedido que se vayan varias veces. ¿Están armados o son violentos?, preguntó el operador. No veo armas, pero se están volviendo cada vez más agresivos. Están amenazando mi negocio e intentando forzarme a cederles mi propiedad. Después de confirmar mi dirección e identidad, el operador me aseguró que los oficiales llegarían en breve. Permanezca en un lugar seguro si es posible hasta que lleguen. No interactúe más si se siente insegura. Permanecí en el baño, escuchando a mi familia moverse por mi casa, abriendo armarios y gabinetes, sus voces subiendo de tono mientras discutían qué muebles eran originalmente de la abuela y cuáles había comprado yo. El sonido de los cajones abriéndose en mi dormitorio envió otra ola de violación a través de mí. Estas personas que me habían abandonado en mi punto más bajo ahora se sentían con derecho a inventariar mis posesiones. El timbre sonó 15 minutos después. Desde la ventana del baño, pude ver a 2 oficiales de policía en mi porche. Escuché la voz autoritaria de mi padre saludándolos, probablemente intentando controlar la narrativa antes de que yo pudiera hablar. Salí del baño y me dirigí a la puerta principal. Los oficiales miraron entre mi padre y yo, evaluando claramente la situación. Soy la dueña de la casa, expliqué. Llamé porque estas personas entraron en mi casa sin permiso y se niegan a irse cuando se les pide. Esto es un asunto familiar, interrumpió mi padre. Mi hija está siendo irrazonable sobre una propiedad que legítimamente pertenece a su madre y a mí. Simplemente estamos tratando de resolver una disputa. ¿Tiene documentación que demuestre que tiene un reclamo legal sobre esta propiedad?, preguntó el oficial mayor a mi padre. Ashley rápidamente produjo la carta que mi madre había mostrado antes. Esto prueba que nuestra abuela tenía la intención de que la casa finalmente volviera a nuestros padres.
El oficial examinó el papel brevemente antes de devolverlo. Señora, se dirigió a mí. ¿Puede proporcionar prueba de propiedad? Recuperé la escritura y los recibos de impuestos a la propiedad de mis archivos, junto con una copia del testamento de mis abuelos. La casa me fue dejada directamente a mí. He sido la propietaria legal durante más de 2 años. Estos son mis pagos de impuestos y facturas de servicios públicos. Después de revisar mi documentación, los oficiales se volvieron hacia mi familia. Esto parece ser legalmente su propiedad. Si ella les está pidiendo que se vayan, deben cumplir de inmediato. Esto es ridículo, farfulló mi padre. Somos su familia. Tenemos todo el derecho. No, señor, no lo tienen, interrumpió el oficial con firmeza. No sin su permiso o una orden judicial. Voy a tener que pedirles a todos que abandonen las instalaciones ahora. No puede hablar en serio, protestó Jake. Estamos discutiendo importantes asuntos familiares. ¿Pueden discutirlo en otro lugar?, respondió el segundo oficial. Si no se van voluntariamente, tendremos que escoltarlos. La incredulidad en sus rostros habría sido casi cómica en otras circunstancias. Habían estado tan seguros de su autoridad, tan confiados en su capacidad para intimidarme, que la aplicación directa de la ley por parte de los oficiales les parecía incomprensible. Mientras recogían sus pertenencias, mi madre se volvió hacia mí con los ojos llorosos. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Llamar a la policía a tus propios padres. De la misma manera que ustedes pudieron abandonar a su hija cuando perdió su trabajo, respondí en voz baja. Algunos límites no se pueden cruzar. El rostro de mi padre se oscureció de ira mientras los oficiales los escoltaban hasta la puerta. Esto no ha terminado, Christy. Ni de lejos. Has cometido un grave error hoy. El único error fue creer que alguna vez tuvieron en mente mis mejores intereses, respondí, manteniendo el contacto visual a pesar de las familiares tácticas de intimidación. Desde mi porche, los vi alejarse en sus coches. Los oficiales permanecieron hasta que los 3 vehículos desaparecieron por la esquina. Solo cuando se fueron, comenzó el temblor, mi cuerpo finalmente procesando la adrenalina y el miedo de la confrontación. El oficial superior me entregó su tarjeta. Si regresan o continúan acosándola, llame de inmediato. Podría considerar una orden de alejamiento dada la naturaleza de las amenazas hechas hoy. Cuando la policía se fue, cerré la puerta con llave y luego revisé sistemáticamente cada ventana y punto de entrada de la casa. En mi oficina, los archivos de los clientes estaban esparcidos por donde Jake los había revisado. En mi dormitorio, los cajones de la cómoda estaban abiertos, mis objetos personales revueltos. La violación se extendía más allá del espacio físico hacia mi sensación de seguridad y privacidad. Llamé a Jennifer, mi amiga abogada, y le describí la confrontación en detalle. Su consejo fue inmediato e inequívoco: solicitar una orden de alejamiento el lunes a primera hora. Guardar todos los documentos de la propiedad en una caja de seguridad. Cambiar las cerraduras hoy si es posible. Documentar todo lo que sucedió mientras esté fresco en mi mente. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina de mi abuela y me permití absorber completamente lo que acababa de ocurrir. La familia, que debería haber sido mi sistema de apoyo, se había convertido en mi mayor amenaza. El distanciamiento que había comenzado con su abandono ahora estaba completo, roto por su intento de robo no solo de la propiedad, sino de toda mi vida reconstruida. En el silencio de la casa, mi casa, tomé una decisión. No viviría con miedo de su próximo movimiento. Protegería lo que era mío, no solo legalmente, sino emocionalmente. El tiempo de esperar una reconciliación había pasado. Ahora era el momento de asegurar mi futuro contra aquellos que lo destruirían para su propio beneficio. El intento de tomar mi casa marcó tanto un final como un comienzo. Las relaciones familiares que una vez esperé salvar estaban irrevocablemente rotas. Pero de esa dolorosa finalidad surgió una libertad inesperada. Ya no atada por la obligación o la falsa esperanza, podía concentrarme por completo en construir la vida que quería. Jennifer me ayudó a obtener una orden de alejamiento temporal el lunes después de la confrontación. El juez, al revisar el informe policial y mi declaración, concedió la orden de inmediato. Las disputas familiares por propiedades pueden escalar rápidamente, señaló. Es mejor establecer límites claros ahora.
Esos límites se extendieron más allá de las protecciones legales. Cambié las cerraduras, mejoré el sistema de seguridad e instalé cámaras adicionales. La casa que siempre había representado seguridad ahora requería ser protegida. La ironía no se me escapó, pero tampoco la necesidad. Mi negocio continuó creciendo a pesar de la agitación emocional. Quizás canalizar mi energía en el trabajo proporcionó una distracción saludable. O quizás la claridad que vino de cortar lazos tóxicos permitió un mayor enfoque. Cualquiera que fuera la razón, los proyectos de clientes se multiplicaron. Las recomendaciones aumentaron. Mi reputación por ofrecer resultados excepcionales se extendió por las redes de la industria. 3 meses después de la confrontación, contraté a mi primera empleada a tiempo completo, una recién graduada en marketing llamada Sofía. Su entusiasmo me recordaba a mi yo más joven, ansiosa por demostrar su valía y construir algo significativo. Enseñarle se convirtió en una alegría inesperada. La mentoría llenó un tipo diferente de vacío del que la familia había ocupado. La terapia siguió siendo esencial durante este periodo. La doctora Lavigne me ayudó a procesar no solo la traición reciente, sino los patrones de toda la vida que la habían precedido. El comportamiento de tu familia durante tu desempleo no fue nuevo, observó. Fue simplemente la versión más extrema de dinámicas que siempre existieron. Las percepciones obtenidas a través de la terapia transformaron mi comprensión de esas relaciones. La naturaleza controladora de mi padre, el silencio cómplice de mi madre, la manipulación competitiva de mi hermana, todo había moldeado mis respuestas al conflicto y al éxito. Reconocer estos patrones me permitió elegir conscientemente enfoques diferentes en mis nuevas relaciones. Diana se convirtió en la hermana que siempre había querido pero nunca tuve. Nuestra amistad se profundizó a través de experiencias compartidas y apoyo mutuo. Cuando su negocio de diseño enfrentó desafíos, la ayudé a reestructurar su oferta de servicios. Cuando se acercó la audiencia de mi orden de alejamiento, se sentó a mi lado en el tribunal, una presencia estabilizadora mientras el abogado de mi familia intentaba retratarme como inestable y vengativa. El juez vio a través de sus tácticas. La orden temporal se convirtió en permanente, requiriendo legalmente que mi familia mantuviera distancia física de mi hogar y mi negocio. Los argumentos de sus abogados sobre la reconciliación familiar se desvanecieron ante la evidencia de intimidación coordinada. Fuera del juzgado, mi padre intentó una confrontación final, acercándose a pesar de la orden recién confirmada. Diana se interpuso entre nosotros mientras él comenzaba su familiar diatriba sobre la ingratitud y el egoísmo. Ella tiene una familia de verdad ahora, le dijo Diana con calma. Una que apoya su éxito en lugar de intentar robarlo. Su rostro registró sorpresa al ser confrontado por alguien inmune a sus tácticas de intimidación. Antes de que los oficiales del tribunal pudieran intervenir, se retiró a donde mi madre y mi hermana esperaban junto a su coche, sus expresiones una mezcla de ira e incredulidad de que su narrativa no hubiera prevalecido. La victoria legal proporcionó seguridad, pero la curación emocional llegó a través de la creación de nuevas tradiciones y conexiones. La casa que había sido el legado de mis abuelos se convirtió en el centro de una familia elegida. Las cenas de los domingos en el comedor de mi abuela ahora contaban con amigos, vecinos y colegas compartiendo comida y conversación. Un año después de la confrontación, organicé una cena comunitaria para 25 personas. La mesa se extendía desde el comedor hasta la sala de estar, acomodando a todos los que me habían apoyado durante la reconstrucción de mi vida. La señora Patterson trajo su famoso pastel de manzana. El señor Castillo tocó la guitarra después de la cena. Sofía y su novio ayudaron a servir. Diana coordinó todo el evento, insistiendo en que simplemente disfrutara de la reunión. Mirando alrededor de la mesa a estas personas que habían elegido estar en mi vida, finalmente entendí lo que mis abuelos habían intentado enseñarme. La familia no se definía por la sangre, sino por el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Sabían que mis padres nunca proporcionarían esas cosas de manera consistente, lo que explicaba su decisión de dejarme la casa directamente a mí. Esa comprensión se profundizó cuando finalmente abordé la organización del ático que había estado posponiendo durante años. En una caja polvorienta de papeles, descubrí los diarios de mis abuelos. La pulcra caligrafía de mi abuela llenaba docenas de volúmenes que relataban décadas de dinámicas familiares que yo había sido demasiado joven para comprender por completo. La entrada justo después de mi graduación universitaria reveló sus intenciones claramente.
Richard continúa socavando la confianza de Christy en cada oportunidad. Karen no dice nada para detenerlo. Hemos decidido cambiar nuestro testamento. La casa debe ir directamente a Christy. Necesitará un refugio seguro cuando los conflictos inevitables con sus padres escalen. Se merece un lugar donde esté completamente segura, donde nadie pueda arrebatarle sus logros. Su previsión me trajo tanto lágrimas como paz. Habían anticipado exactamente lo que sucedió y habían tomado medidas para protegerme incluso después de haberse ido. La casa no era solo una propiedad. Era un escudo deliberado contra las dinámicas familiares que habían observado durante toda mi infancia. Ese diario se convirtió en prueba en la batalla legal final cuando mis padres intentaron impugnar el testamento, a pesar de que el plazo de prescripción de 2 años había pasado hacía mucho tiempo. Su abogado argumentó la existencia de pruebas recién descubiertas en forma de la supuesta carta que mi madre había presentado durante la confrontación. El diario de mi abuela, con sus entradas fechadas y su caligrafía consistente, estableció su intención clara y constante. El juez desestimó su caso con prejuicio, poniendo fin a sus opciones legales permanentemente. La victoria técnica importaba menos que la validación de los deseos y la sabiduría de mis abuelos. Con los asuntos legales resueltos, canalicé mi energía en contribuciones positivas. El negocio de marketing se expandió para incluir un programa de capacitación para mujeres que reingresaban a la fuerza laboral después de interrupciones en sus carreras. Basándome en mi propia experiencia de reconstrucción profesional, creé recursos que desearía que hubieran existido durante mi desempleo. El fondo de becas establecido en nombre de mis abuelos proporcionó ayuda para la matrícula a estudiantes que seguían carreras en oficios prácticos, honrando la creencia de mi abuelo en el valor de la artesanía especializada. Cada beneficiario recibió no solo apoyo financiero, sino también la mentoría de profesionales exitosos en su campo elegido. 3 años después de perder mi trabajo corporativo, mi pequeña empresa empleaba a 7 personas a tiempo completo. La casa se expandió para incluir una adición de oficina dedicada, diseñada para integrarse perfectamente con la arquitectura original. El jardín que una vez había proporcionado seguridad alimentaria de emergencia ahora suministraba productos a un banco de alimentos local, continuando la tradición de apoyo comunitario de mis abuelos. El doloroso viaje del éxito corporativo al desempleo y al emprendimiento transformó más que mi trayectoria profesional. Reveló la verdadera naturaleza de las relaciones que había aceptado como normales, me liberó de dinámicas familiares poco saludables y abrió espacio para conexiones auténticas basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. La lección más profunda surgió gradualmente: perder lo que pensé que necesitaba, la aprobación familiar, la seguridad corporativa, una identidad establecida, me había llevado finalmente a descubrir lo que realmente merecía. Los contratiempos que una vez parecieron devastadores me habían redirigido hacia una vida más alineada con mis valores y fortalezas. Una tarde, sentada en el columpio del porche que mi abuelo había construido, observé a las luciérnagas iluminar el jardín, tal como lo habían hecho durante los veranos de mi infancia. La casa detrás de mí, segura y próspera, representaba no solo estabilidad financiera, sino soberanía emocional. Las relaciones que me rodeaban eran elegidas, no heredadas. El trabajo que llenaba mis días reflejaba mis talentos auténticos, no expectativas externas. En ese momento de reflexión tranquila, me di cuenta de que mis abuelos me habían dado mucho más que una propiedad. Me habían mostrado que a veces las personas que realmente te aman te están preparando para batallas en las que no estarán presentes para luchar. Habían demostrado que la verdadera familia apoya tu crecimiento en lugar de alimentarse de él. Y lo más importante, habían probado que la base para reconstruir después de cualquier pérdida debe ser el respeto por uno mismo y una creencia inquebrantable en tu propio valor. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con familiares que no velaban por tus intereses? ¿Qué te ayudó a reconstruir tu vida cuando las relaciones se rompieron? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, suscríbete y dale un me gusta. Tu apoyo ayuda a que más historias como esta lleguen a personas que podrían necesitar escucharlas. Gracias por escuchar y recuerda que a veces la familia que eliges se vuelve más valiosa que aquella en la que naciste.